La idea de una función es uno de los conceptos más importantes en matemáticas. Básicamente una función es una relación especial o correspondencia entre dos conjuntos. El objetivo de este video es determinar si una relación o una correspondencia es una función. Echemos un vistazo a la definición de una función. La definición formal. Una función es una correspondencia entre un primer conjunto, llamado el dominio, y el segundo, conjunto llamado la gama, por lo que cada miembro del dominio corresponde exactamente a un miembro de la gama. Me gustaría explicar esto con un poco más detallado. Cuando escucha el dominio de la palabra básicamente puedes pensar, en la mayoría de los casos, el conjunto de X valores. Y la gama, puedes pensar en la mayoría de los casos como el conjunto de Y valores. Entonces, si tiene un conjunto de valores X e Y, sería una función si cada valor X estuviera emparejado con exactamente un valor y cada valor X solo puede tener un valor Y. Echemos un vistazo a una pareja de ejemplos y algunas formas de representar las relaciones. Una manera de representar la relación entre dos juegos estaría de esta manera, que se llama mapeo. Otra vez, la pregunta principal es ¿cada X solo tiene un valor Y? A la izquierda, tengo el dominio. Pienso en esto como el conjunto de X valores. Y aquí, estos valores serían los valores y de hecho, estos son datos que representan el número de ventas de iPod en varios meses en 2006 y 2007. El 6 de septiembre solo se empareja con un número de ventas. El 7 de enero solo se empareja con un número de ventas y así más. Cada X solo tiene un y si esta es una función. Ok, en el próximo problema, la misma idea. Otra vez, pienso en el dominio como el conjunto de valores X, rango como el conjunto de valores y la pregunta, cada X solo vinculado con un valor Y. Ahora aquí es donde se pone un poco de interés. 4 solo está emparejado con un Y valor, 16. Y menos 4 también está emparejado con un Y valor. De hecho, esto es una función. Miremos una más que está escrita en el formulario de mapeo. Esto es, aquí a la izquierda tenemos un dominio, que sería la ciudad. Entonces estos son X valores. Y aquí la gama sería la Y, se parece como equipos de béisbol. Y esto no falla la prueba de funcionamiento porque Chicago, este valor X, se empareja con dos valores Y diferentes. Así que esto no es una función. Ok. Ahora otra manera de representar una relación es a través de un gráfico. El gráfico de una función f es un dibujo que representa todos los pares de entrada y salida, o puede pensar en pares ordenadas. En casos en los que la función se otorga por una ecuación, el gráfico de una función es el gráfico de la ecuación y igual f. Lo que está intentando decirnos es esta ecuación es y igual a x cubierta, 9x. Como es una función, lo que podemos hacer es podemos reemplazar a ya que normalmente escribimos las ecuaciones con esta notación especial f. Esto solo le dice al lector que este gráfico representa una relación que también es una función. Cada x solo tiene un valor y. Ahora, cuando tiene el gráfico y quiere determinar si es una función, hay una prueba especial. Esa prueba se llama la prueba de línea vertical. Un gráfico representa una función. Si es imposible dibujar una línea vertical que intersecte el gráfico entonces más que una vez. Bueno. Entonces, si dibujo una línea vertical donde sea imposible. Un gráfico representa una función si es imposible dibujar una línea vertical que intersecte el gráfico más de una vez. Echemos un vistazo a varios gráficos y probémoslos. ¿Es imposible dibujar una línea vertical a través de este gráfico que lo cruce más que una vez? Y la respuesta es no.
Hay un ejemplo de donde cruza dos veces. Esto falla la prueba de funciones. No es una función, decir que no. Ahora, en este gráfico a la derecha, si comienzo a dibujar líneas verticales, aviso cada línea vertical solo cruza este gráfico una vez. Entonces pasa la prueba de función. Es una función. El siguiente gráfico, si comienzo a dibujar líneas verticales que puedo ver, es imposible dibujar una línea vertical que cruce este gráfico más que una vez. Por lo tanto, pasa y es una función. Este último gráfico, si dibujo una línea vertical aquí, solo crucé el gráfico en más de un punto, de hecho 2 puntos. Por lo tanto falla y no es una función. Espero que ayude a explicar cómo determinar si una relación es una función. Te dejaré con un pensamiento para el día.